Bueno, muy buen día para todos. Siendo las 7 de la mañana del 19 de octubre del 2021, damos comienzo a nuestra novena semana. ¿Cómo les fue en la actividad, en el parcial? ¿Fue fácil? ¿Fue complicada? ¿Tuvieron alguna contratiempo? ¿Están dormiditos? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Julián, ¿me escucha bien? Julián, Nicolás, ¿me escucha bien? Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Es que creí, como nadie me responde, creí que no estaba funcionando el sonido. Bueno, entonces vamos a arrancar la segunda parte de nuestra materia. Esta es un poco más dada al enfoque de la carrera de ustedes. Vamos a trabajar el tema empresarial. Vamos a trabajar cómo hacer una empresa ecoamigable, o sea, una empresa que no genere cargas contaminantes. Y para ello, pues obviamente tenemos que idealizar una empresa desde el punto de vista académico, o sea, construir una empresa en términos prácticos, de acuerdo a los requerimientos que poco a poco vamos a ir construyendo. Entonces, importante que tengamos en cuenta ello y que de alguna forma cada uno de ustedes le preste un poco de interés a esta parte, en virtud a que los talleres son un tanto, o las actividades asincrónicas son un tanto más largas en el sentido de que tienen que dedicarle tiempo. Sin embargo, por ejemplo, en la clase de hoy ya dejé 4 documentos que les va a servir mucho de ayuda. Voy a compartir pantalla para podérselos mostrar y un poco a partir de ahí arrancar el proceso de nuestra segunda parte. Bueno, ahí están viendo la plataforma. Sí, profe. Ok, entonces vamos a ir aquí. Estaba mirando actividades aquí. Vemos empresa sostenible y hay 4 documentos que son importantes tenerlos en cuenta. Agroindustria, fichas técnicas de procesado, manual de elaboración y manual de procesamiento. 4 documentos que son importantes que los tengan en cuenta para el desarrollo de esta primera actividad y para, pues, obviamente, las actividades que están por venir. Entonces, importante tener eso de presente. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, Sí, profe. señor. Ok. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema de cómo construir y cómo hacer, digamos, que una empresa sea una empresa sostenible o ecoamigable. Entonces, a partir de allí, vamos a tratar de que en esta primera clase veamos las generalidades, veamos muchos elementos dados para poder adentrarnos en todo ese proceso de mirar cómo se hace una empresa ecoamigable o una empresa sostenible. Entonces, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a meternos en un sector que es el sector, a juicio mío, el que presenta mayores oportunidades en el tema empresarial para Colombia. ¿Sí? Y esto en razón a qué? A la diversidad que nosotros tenemos en el tema agropecuario. Entonces, la idea de construir una empresa es que todos pensemos en generar una empresa que sea transformadora de productos agropecuarios y con base en ello podamos establecer un producto que de alguna forma podamos comercializar en el exterior. Entonces, a partir de allí vamos a encargarnos de ese proceso, de mirar cómo nuestro producto a través de las diferentes fases del proceso digamos, mejorar, puede hacerlos más, hacerle producción más limpia, hacer ecoeficiencia, hacer análisis de ciclo de vida, hacer ecoinnovación, ecodiseño y llegar a ese concepto de lo que son mercados verdes o comercios verdes, que es lo que hoy está empezando a mandar la parada en el mundo entero
a raíz obviamente de muchos problemas de sanitarios o de salud que en muchas partes del mundo se tiene. Eso por un lado. Por otro lado, es importante evidenciar que hoy por hoy nos hemos dado cuenta de que son muy pocos países los que producen una diversidad de alimentos como nosotros. Y esto nos da la oportunidad de poder ofertar productos transformados con mucha facilidad que no se consiguen, o sea, que no se van a conseguir en otra parte diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de esos productos son endémicos, o sea, son de nuestro país única y exclusivamente. Entonces, de ahí que se vea como ese proceso de lo que es esa oportunidad de crear una empresa agroindustrial como una empresa fundamental dentro de un sector de la producción. Entonces, si miramos y revisamos un poco la página digamos, del Ministerio de Comercio, uno ve que la oportunidad de negocios en el sector agropecuario ha venido incrementándose infinitamente en los últimos años. Es más, si bien es cierto, los reportes dados en lo que fue la época de pandemia del 2020 y 2021 no están aún registrados en virtud a que pues muchos de los, digamos, de los transportes o de llevar comida de un lado al otro fue difícil en virtud a que los barcos y todo el sistema aéreo, todo el sistema de transporte paró, pues obviamente tenemos las cifras por lo menos hasta el 2019. Y esto evidencia que por lo menos 2 millones y medio, 2.500 millones y medio de personas estuvieron consumiendo alimentos importados en gran parte de los países del mundo. Y de ahí que se evidencia claramente que el futuro digamos, de esta industria en un país como Colombia sea fundamentalmente válido y que todos estemos enfocados en mirar cómo podemos generar que a partir de ese producto primario podamos generar transformaciones que se puedan comercializar a lo largo y ancho del planeta. Bueno, ahí hay unas cifras donde se evidencia claramente cómo en el caso colombiano se ha venido incrementando. Hay exportaciones estrellas como el aguacate Hans, la uchugua, los arándanos, la placiflora, el limón Tahití. Obviamente todo está dado en virtud a qué? A que en la práctica, digamos, Colombia ha empezado a generar un enfoque en los últimos 5 años basados en el desarrollo agroindustrial. Entonces, importante tenerlos en cuenta. Igualmente, si miramos el tema de cárnicos, obviamente la carne de res y la de cerdo han venido creciendo sustancialmente su exportación, al igual que lo que es, digamos, la carne de pollo. Ha caído un poco lo que son el tema de los huevos, pero en términos generales hay un bastante porcentaje, digamos, de exportaciones de lo que son cárnicos. Entre otros, digamos, cultivos que uno empieza a visualizar, hay cultivos que se han empezado a desarrollar, que siempre han tenido, digamos, han marcado la pauta en exportación en nuestro país, como es el café, como es el arroz, como era en términos anteriores el azúcar y la palma de cera, los cuales últimamente han empezado a caer y han empezado a florecer nuevos cultivos como el cultivo del cacao, como uno de los cultivos que bien son promisorios para, digamos, las futuras exportaciones. Basado en esto, tenemos que entrar a mirar ese concepto de lo que es el concepto de agroindustria. Y bien para todos podemos entender que el concepto de agroindustria viene de 2 palabras fundamentales, que es el tema agrícola, que es la producción en el campo de estos productos primarios, ya sean animales o sean vegetales, y el tema industrial, que es la transformación, digamos, en productos rentables, que para ello, pues obviamente se requiere toda una serie de procesos. Entonces, al unir estas 2 palabras, el tema de agrícola y el tema industrial, pues obviamente se genera esa nueva palabra que es agroindustria, que es generar procesos de transformación de productos agrícolas o pecuarios en elementos altamente productivos que generen mejores condiciones económicas, políticas y sociales en nuestro país. Entonces, un poco tenerlo en cuenta porque nos vamos a meter un poco en este concepto y lo vamos a tratar de desarrollar. De ahí viene todo lo que es ese concepto de la producción agroindustrial. Entonces, hay productos que son digamos, generan poco valor,
mientras hay productos que generan muy alto valor agregado. Entonces, un poco lo podemos clasificar en 4 grupos. El primer grupo es esa producción de un bien primario que no genera ninguna transformación, es ejemplo el trigo, la soya, el maíz, elementos que uno los puede tener ahí y generan, digamos, lo único que hace es producirlo y comercializarlo. Entonces, el valor, digamos, agregado que puede traer esto no es muy significativo. Mientras que hay productos que, pues, digamos, ya se pueden consumir directamente así, que tienen algún grado de valor, que generalmente son las frutas y las verduras. Entonces, por ejemplo, la naranja, el banano, no requieren ningún procesamiento, digamos, diferente a que genere un proceso de maduración o que las verduras estén frescas para consumirse. Esto, pues, genera algún grado de valor. Pero ya cuando entramos en la fase de un alto valor, es cuando se genera un proceso de transformación. Entonces, ese proceso de transformación es cuando, por ejemplo, generamos en los vegetales empacados al vacío, generamos elementos que perduren mucho más, elementos, en el caso de la carne, con los sacrificios y digamos, el desprece de lo que son las diferentes partes de la carne, el tema del procesamiento del trigo, la soya y el maíz para convertirlos en harinas, o las frutas que se dejan secar y se convierten en harinas. Entonces ya empiezan un valor agregado mayor porque hay un procesamiento y eso tiene un alto, digamos, valor en la comercialización. Pero los que más tienen un valor, digamos, un mayor valor significativo en cuanto a la parte económica, son aquellos en que hay unos procesos mucho más organizados, desarrollados, estructurados, como son los vinos, los cigarrillos, las mermeladas, los dulces, los chocolates, la leche procesada, etcétera. Entonces, ahí es donde encontramos diferentes valores y ahí es donde nos vamos a tratar de centrar un poco en mirar cómo generamos productos con un muy alto valor agregado que nos permita dentro del proceso, que es quizá lo que ustedes más manejan y dominan, poder encontrar, digamos, el mayor valor agregado a estos productos primarios. Entonces, de ahí la importancia que nosotros tengamos esta visión de lo que es el tema industrial y hacia dónde lo estamos enfocando. ¿Hasta ahí es claro? Por una pregunta. Señor. ¿Los transgénicos vendrían siendo de un valor alto o muy alto? Los transgénicos son de un valor muy alto en virtud a que hay una tecnología muy sofisticada, pero recordemos que los transgénicos lo que hacen es generar una transformación para producir una cepa que se pueda diversificar, ¿sí? Entonces, digamos, el valor alto está en la transformación genética de ese producto primario. Ahí es donde está el mayor costo y eso hace muy significativo el valor de lo que son las semillas por la virtud que van a tener en el desarrollo del tema. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Bueno. Hay varios tipos de agroindustriales, el agroindustrial alimentario, que es el que más conocemos, agroindustrial no alimentario, como es el procesamiento de telas, de todas esas fibras que pueden surgir, digamos, de los temas agrícolas. Hay agroindustriales proveedores de materia prima, entonces generalmente se dan, por ejemplo, el tema de huesos, el tema de elementos que de alguna forma sirven como materia prima para otros elementos, para otros productos, el tema de agroindustria consumidora de materiales también, como el caso de los cueros, el caso de los, digamos, de lo que son las mismas harinas que pueden procesarse para convertirlo en pan. Y un tema de agroindustrias artesanales, que es las que normalmente hoy pululan en un país como nuestro, donde se sacan productos, digamos, no en fabricaciones, no en procesos productivos industriales, sino mucho más, digamos, artesanales e improvisados como los que en la mayoría de casos nosotros conocemos. Entonces, importante tener en cuenta, porque la idea es meternos en un proceso agroindustrial que tenga, digamos, una buena fabricación para a partir de allí podernos nosotros adentrarnos en el conocimiento de cómo mejorar esas condiciones empresariales.
Ya lo decía, es importante el crecimiento que se están dando en Colombia de las exportaciones. Poco a poco hemos venido incrementando lo que son esos volúmenes. Ahí hay dos cifras que uno podría tenerlas. En marzo del 2016 se habían exportado una gran cantidad de millones, digamos, de dólares en exportaciones, y que si lo miramos y comparamos con una cifra del año siguiente, ya han ido creciendo un promedio de un 10-12%, y hoy por hoy las exportaciones agroindustriales son bastante significativas. Un ejemplo que podemos ver es el tema de la floricultura, de las flores, cómo las flores ya se convirtieron en una gran oportunidad. Países como Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Canadá, Holanda, Rusia, demandan mucho lo que es la producción de flores del país. Y hay varias zonas que se han ido posicionando en esto, como es el caso de Cundinamarca, el caso de Antioquia y el caso del eje cafetero. Son las mayores regiones que exportan flores a diferentes países. Entonces vemos como una fabricación, llamémosla sencilla, una industria, una agroindustria, puede generar una gran oportunidad sin hacer ninguna transformación, sino solamente el empacado de la misma. Otra es el banano. Mire estas cifras que son bien particulares, o sea, uno vemos, aquí tenemos a Colombia con 2.3 millones de toneladas exportadas en el año 2019, pero comparado, por ejemplo, con Ecuador, que son casi tres veces más, en Filipinas 2 veces más, Guatemala un poquito más de lo que Colombia tiene, igual Costa Rica. Entonces, lo que evidencia claramente que el tema, por ejemplo, en un producto tan simple como es el banano, que se puede comercializar de manera primaria, vemos cómo sin darnos cuenta hemos cedido espacios los que teníamos hace muchísimos años como ser los primeros exportadores de banano, ¿sí? De ahí la importancia de que nosotros empecemos a visualizar esta agroindustria como la gran oportunidad que tiene el país para seguir creciendo económicamente. Digamos, si nosotros queremos exportar, hoy tenemos muchos países en el mundo que nos permiten y que nos abren las puertas para poder exportar. Vemos cómo en Europa está abierta la oportunidad, en Asia está abierta la oportunidad, en Centro y Norteamérica está abierta la oportunidad, en Sudamérica igual. Lo que hay que empezar a visualizar es, digamos, identificar cuáles son las ventajas que desde el punto de vista arancelario más nos beneficia, digamos, tener en cuenta todo el tema de la regulación, en virtud a que aquí hay muchos países en el mundo que requieren o exigen certificaciones específicas para poder comercializar alimentos. Igualmente todo el tema de transporte y todo el tema de logística que conlleva eso, si es aéreo, si es marítimo. Entonces es importante tener en cuenta el tema de lo que es, digamos, adecuar el producto en cuanto a su empaque para poderse exportar adecuadamente, los servicios de postventa, tener como esa relación, igualmente todos los requerimientos que el comprador tiene, que son a veces muy particulares, ver como las tendencias que determinados países tienen para poder realizar esos registros de exportación que normalmente nosotros debemos tener para poder empezar a generar procesos de exportación. Hoy el país está muy abierto a esta oportunidad y bien vale la pena tenerlos en cuenta. Por eso de ahí la importancia que ProColombia, que es la entidad dentro del Ministerio de Comercio encargada de lo que son las exportaciones, dé mucha apertura a esto y esté generando como muchas oportunidades para poder desarrollar, digamos, ventas a nivel mundial de muchos de los productos agroindustriales que estamos generando. Otro de los elementos que fundamenta, digamos, todo este proceso es el tema de los TLC. Ya sabemos que diferentes TLC están trabajando, el tema digamos, la relación con Ecuador, Bolivia y Perú a través del CAM nos da una oportunidad, el tema con la Unión Europea también nos da una oportunidad, el tema con el AFTA, con los países como Suiza, Noruega, Irlanda, nos dan esa oportunidad, los tratados con Corea, Japón, China, Turquía, Australia, Israel, todo el tema del Mercosur,
el Chile, con Chile, en Centroamérica, con los países y Norteamérica, digamos, todo esto nos da una oportunidad para poder explotar un poco la salida de productos agroindustriales al mundo entero. Desde ahí que sea importante esto de los mercados verdes, porque eso le da un valor agregado, como lo vamos a ver más adelante, en términos de comercialización de los productos. Entonces, importante ver todo este andamiaje, porque ahí es donde nos permite ver que la transformación de productos agropecuarios es una gran oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a visualizar? ¿Cómo cogemos productos primarios y generamos un proceso industrial que permite una transformación que se pueda comercializar? Esa es nuestra gran tarea en esta segunda parte, con un elemento o un ingrediente fundamental, es hacer que esa empresa sea ecológicamente sostenible o ecoamigable, como hoy se conoce. Entonces, vamos a coger elementos primarios, vegetales o animales, y vamos a procesarlos para generar un proceso, digamos, agroindustrial, y con base en ello vamos a aprender técnicas de producción más limpia, ecoeficiencia, análisis de ciclo de vida, ecoinnovación, ecodiseño, y llegar a comercios o mercados verdes. Aquí vemos procesos de, digamos, lo que son transformaciones primarias de vegetales descortezados, harinas, leches descremadas, carnes en canal, frutas y verduras deshidratadas, vegetales congelados, látex, fique, café tostado, cacao tostado. Entonces vemos que definitivamente nuestro abanico de opciones, ahí estoy colocando unas, son infinitas, que nos dan la oportunidad de pensar mucho en estos tipos de procesos como elementos fundamentales. ¿Hasta ahí es claro? Profe, Señora. de pronto nos puede aclarar qué son las TLCs. El TLC son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son acuerdos que se hacen entre países para poder exportar e importar alimentos. Nosotros los TLC generalmente lo que ha permitido es importar cosas que necesitamos en el país, pero hemos digamos, entre comillas, fracasado en la exportación de productos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos juiciosos en lo que es el tema de producción, y la mayoría de países que tenemos tratados de libre comercio, pues lo que genera es que requieren una serie de exigencias normativas en esos países para llevar productos alimenticios, que en la práctica a veces no lo cumplimos. Desde ahí que, digamos, sea importante tener en cuenta eso. Voy a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan de manera más fácil. Uno de los productos que intentaron entrar al Japón fue el bocadillo. El bocadillo, todos sabemos que es un producto muy rico, es un producto, es hecho de guayaba, generalmente procesada de manera sencilla, pero pues con una carga nutritiva de azúcares alto, que en estos países es muy llamativo por lo, llamémoslo, tropical, y además por lo artesanal que es este proceso. Además que están ubicados las industrias en sectores donde son muy vulnerables, y de ahí la importancia de ellos. Cuando se hizo el procesamiento y análisis del producto en la entrada a Japón, se prohibió la entrada. ¿Y por qué se prohibió la entrada? Porque normalmente el bocadillo que llevaron era un bocadillo que iba cubierto o envuelto en hoja de bijao, que es el bocadillo típico. ¿Sí? Entonces recordemos que el bijao lo que hacen es colocarlo a secar, y una vez secado lo que hacen es que los trozos de bocadillo los empacaban en esto. Además eso, digamos, culturalmente era algo que normalmente se hace, se sigue haciendo, porque aún nosotros lo consumimos. Pero ¿qué pasa? Cuando llegó y se hizo análisis, hicieron el análisis del bocadillo, encontraron con bacterias. Y cuando encontraron de dónde surgían las bacterias estaban en la hoja de bijao. Entonces, a partir de allí se tuvo que generar todo el proceso de volver a generar la certificación, ya no con hoja de bijao, sino con papel de parafina, para que, digamos, aislar a esas bacterias y pudiera entrar. Y eso tardó, digamos, mucho tiempo para volver a que se le permitiera la entrada del bocadillo. Entonces, digamos, esos tratados de libre comercio lo que obliga es a eso, al cumplimiento normativo de cada uno de los países que realmente están importando productos alimenticios o cualquier tipo de productos. En el caso de la agroindustria, pues obviamente los productos agroalimentarios. ¿De acuerdo? ¿Te queda claro?
Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Qué es lo que vemos ya a nivel de una industria? Hoy lo que vemos es que prácticamente nuestras industrias son de baja productividad y de baja productividad porque somos muy dados a ser emprendedores, pero sin ninguna técnica ni sin investigar sobre lo que son los productos de industria y procesos. Yo creo que ustedes lo han empezado a evidenciar cuando analizan una industria y se dan cuenta de que la industria genera unas utilidades, pero de sostenimiento, no de crecimiento. Y ahí es donde en la práctica nosotros tenemos que empezar a mirar. Y ahí es donde empezamos a mirar que no existe una organización clara, ¿sí? No existe ni una misión, ni una visión, no hay manuales de funciones establecidos. La maquinaria y equipo es rudimentario, o sea, hay problemas de mantenimiento, fallas frecuentes en esa maquinaria, porque muchas son empíricas, nosotros mismos las hemos creado, no hemos investigado sobre el tema. El método de producción, no hay personal especializado, conocedor del tema, se utilizan métodos tradicionales cuando hay hoy los procesamientos ya están un poco más sofisticados y estudiados. A nivel del medio ambiente existen certificaciones y requerimientos que se empiezan a controlar y la gente desconoce, entonces muchas veces se ganan multas y se ganan problemas por ello. Los materiales, digamos, hay carencia de materiales, digamos, en términos claros que sean de buena calidad, falta de compra de insumos adecuados para poder procesar mejor forma. La mano de obra no es calificada, hay poca capacidad. Entonces, un poco lo que nosotros vemos cuando miramos un diagnóstico de los procesos que normalmente un país como nosotros tenemos, pues vemos gran cantidad de problemas y de ahí que se requiera desde el punto de vista industrial la mano de obra de ingenieros industriales como ustedes, que permitan a generar esos procesos de organización empresarial, hacer un análisis de maquinarias y equipos para hacer todo lo que son un seguimiento al mantenimiento, establecer cuáles son las verdaderas rutas de producción, mirar cuáles son las normas que se deben cumplir, cuáles son los tipos y mejores materiales para el tema de producción, cómo mejorar la mano de obra. Si nosotros redondeamos este conjunto de elementos y mejoramos las condiciones con toda seguridad, vamos a incrementar la productividad de una empresa. Y eso es lo que en términos prácticos nosotros tenemos que desde ya empezar a visualizar, tener una visión mucho más clara de cómo podemos mejorar, digamos, esas condiciones a nivel empresarial. Entonces, ¿cuál es el reto que nosotros tenemos a partir de este preámbulo? Tenemos que diseñar una empresa ecológicamente sostenible en el campo agroindustrial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a partir de una idea de un proyecto. Entonces, vamos a generar, digamos, ¿qué voy a producir yo? Entonces, yo puedo decir, oye, yo voy a coger la naranja, voy a coger el limón, la mandarina, por coger un cítrico, y voy a trabajar, voy a buscar 10 transformaciones que yo pueda hacer. O sea, yo puedo coger la naranja, el limón, la mandarina, la lima, y convertirlo en frutas deshidratadas, establecer pulpas, hacer néctares, generar frutas en almíbar, hacer mermeladas, hacer jugos, hacer jaleas, hacer dulces, licores o esencias. Entonces, 10 transformaciones que me van a dar un abanico de opciones. Yo tengo que esas 10 opciones analizarlas muy rápidamente y escoger una. Entonces digo, bueno, yo voy a escoger, digamos, hacer frutas confitadas, o voy a hacer dulces de frutas, o voy a hacer mermelada, para poder tener, digamos, ya un proceso establecido y a partir de ese proceso empezar a construir la visión de una empresa. Entonces, importante que tengamos en cuenta, si yo cojo un producto al que estoy aquí mostrando, pues obviamente tengo que hacer un análisis de 10 transformaciones que puede hacer en ese producto. Si voy a coger, por decir algo, la leche, entonces, ¿qué tengo? Puedo vender leche en polvo, puedo vender mantequilla, puedo vender queso, puedo vender yogur, puedo vender kumis, puedo vender, digamos, todo lo que son las distintas variedades de quesos, crema de leche. Entonces, yo tengo 10 productos que se pueden transformar a partir de un producto primario que es la leche, y eso que me da un abanico de posibilidades, ¿para qué? Para poderme yo centrar en una,
pero pensando que una empresa puede llegar a vender todos esos 10 productos, pero nos vamos a centrar en una que va a ser nuestro trabajo de investigación dentro de esta segunda fase del proceso. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. Una vez tenemos eso, escogemos un producto. Voy a hacer los frutos confitados en el caso de los cítricos, o voy a hacer mermelada, o voy a hacer jarabe de frutas, o voy a hacer harina de frutas. Entonces ya escojo, digamos, una de ellas para poderme centrar en el proceso de fabricación de uno de ellos. Es importante tenerlo en cuenta. El abanico me da opciones, la escogencia de uno me da la posibilidad de decir, voy a analizar el proceso de fabricación de harina de cítricos, o el proceso de fabricación de jarabe de frutas, o el proceso de fabricación de almeradas, o el proceso de fabricación de cítricos confitados. Entonces tengo que, de los 10, escoger uno. Una vez escogido eso, empiezo a pensar en una empresa. Entonces, es una empresa que va a generar un producto, llamémosla ecoamigable, que no va a generar carga contaminante, y empezamos a visualizar esa oportunidad. Aquí traje un modelo que se llama EcoFruit, que me permite de alguna forma empezar a enfocar lo que yo quiero como una empresa. Entonces, quiero tener una empresa que sea sostenible. Entonces, coloco una idea de empresas. En el caso de la que yo traigo aquí a colación, EcoFruit es una idea que nace de la necesidad de generar alternativas de cambio en los procesos productivos de una empresa del sector alimentario, orientando estos cambios bajo los más altos estándares de calidad y mejoramiento continuo de todos los niveles, promoviendo el uso racional de los recursos y el desarrollo sostenible. Asimismo, la meta es ser una empresa pionera en la promoción de mercados verdes y consumos inteligentes en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando, uno, que sea una empresa coamigable. Dos, que todo el sistema productivo genere las menores cargas contaminantes y, en lo posible, que sean modelos de producción agrícola, agroindustrial. ¿Para qué? Para poder generar procesos de comercialización. Entonces, tenemos que pensar en una empresa, cada uno tiene que visualizar la empresa que quiere tener. A partir de allí se coloca una misión, la misión es la tarea que tiene que hacer eso, y una visión que es esa tarea enfocada en un periodo de tiempo, en 4, 5, 6 años, que me permita a mí visualizar hacia dónde voy. Esto es importante y ustedes más que nadie lo saben. ¿Por qué? Porque cuando yo establezco una misión tengo claro lo que voy a hacer, y cuando establezco una visión me proyecto hacia dónde voy, o sea, establezco unas metas a corto, mediano y largo plazo en el virtual desarrollo que puede tener esa empresa. Importante que tengamos en cuenta en la empresa las normas que debemos cumplir. ¿Por qué? Porque cuando yo no visualizo las normas, puedo cometer errores muy simples como cuáles. Yo puedo colocar una industria en el lugar equivocado. Entonces voy a colocar, digo, yo arranco de la industria desde mi casa, y resulta que en mi casa el plan de ordenamiento territorial que hoy reglamenta el uso del suelo, pues no permite que industrias estén allí. Y si yo la coloqué allí y una vez empieza a comercializar el producto y doy la dirección, automáticamente puede venir digamos, la autoridad competente y sellar la empresa. ¿Por qué? Porque está en el lugar equivocado. Entonces, de ahí que las normas jueguen un papel fundamental en el cumplimiento de este ejercicio. Recordemos que en todos los procesos de producción hay vertimientos, o sea, se emiten por el alcantarillado sustancias, hay residuos sólidos, o sea, salen residuos sólidos que se tienen que depositar en algún lugar, hay emisiones a la atmósfera. Entonces, con esos 3 elementos se generan cargas contaminantes que tienen y que están reglamentadas desde el punto de vista práctico. Entonces, de ahí la importancia que nosotros tengamos que ver el tema normativo. En el tema ambiental, pues obviamente hay una serie de sistemas de gestión ambiental que hoy por hoy nosotros tenemos que empezar a cumplir. ¿Para qué? Para poderlos exportar. Entonces, hoy por hoy las normas internacionales, la norma del sistema de gestión ambiental de la familia ISO 14000 juega un papel esencial en la exportación de ellos. O sea, son esenciales ¿para qué?
para poder tener el sello ambiental colombiano y a partir de allí generar la comercialización en los países. Entonces, si estamos pensando en exportar un producto, tenemos que pensar en las normas de gestión ambiental que son aplicables en casi la mayoría de países del mundo. Entonces, cada país tiene su certificación y esa certificación tenemos que primero tener en Colombia para poder exportar el producto a otros países. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Establecer a partir de allí, si vamos a pensar en una empresa ecoamigable, una empresa ecosostenible, obviamente tener una política ambiental. Y una política ambiental es simple, es establecer que va a ser una empresa que no va a generar o va a generar la menor cantidad de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, o sea, va a disminuir la carga contaminante en lo posible, no generar carga contaminante. Y eso, pues obviamente es una forma de poder establecer una política en términos prácticos ambiental. Dicho eso, la intención que tenemos nosotros es empezar a construir una empresa que sea ecoamigable desde el punto de vista teórico, ¿sí? ¿Y por qué lo establezco? Porque cuando yo aprendo la teoría, me apropio de esa teoría y puedo aplicarla en cualquier empresa. Cuando yo vaya a una empresa o alguno de ustedes entre a una empresa, va a recordar esto que nosotros vamos a aprender en esta segunda parte, porque es una forma muy sencilla de poder hacer análisis, de poder generar transformaciones, de mejorar las condiciones de una empresa que en últimas pues va a beneficiar económicamente a la empresa y va a generar unas mejores condiciones ambientales en el entorno en el cual la industria está dada. Y esto va a aumentar lo que es la comercialización de los productos que se fabrican. Entonces, de ahí la importancia de empezar a establecer eso. ¿Qué es lo que nosotros, digamos, desde el punto de vista práctico, tenemos que empezar a mirar? Los procesos de producción. Entonces, aquí hay un flujograma de un proceso de producción de una fruta cítrica, llámese naranja, llámese mandarina, llámese limón, llámese lima, como lo quiere ser. Entonces, esto que está en azul es la línea, digamos, de producción, es el proceso de producción. Cada una de estas tiene una fase, que cada uno de estos recuadros es una fase, que obviamente hay un proceso y un procedimiento establecido. Entonces, lo primero que yo hago cuando empiezo a mirar un proceso de producción es mirar cada una de las fases de ese proceso. El primero, entra obviamente la fruta y lo primero que se hace es un lavado y una selección. El lavado pues obviamente para quitar la mugre y la selección es para poder sacar la fruta que no está en buen estado. Entonces, ¿qué entra además de lo que es la fruta, que en este caso es naranja, el cítrico que ustedes escogen? Pues fruta, digamos que entra y agua para lavar. ¿Y qué sale? Sale un vertimiento y una fruta de mala calidad que me tocó separar. Aquí ven ustedes, empezamos a ver unas flechas de colores, llamémoslo verde y rojo. ¿Por qué? Porque las entradas se dan, digamos, con una característica dada y las salidas le van a permitir empezar a identificar cuando es con rojo productos que estamos empezando a generar cargas contaminantes. Entonces, el agua sucia y las frutas de mala calidad se convierten en un residuo líquido y un residuo sólido que de alguna forma tenemos que empezar a manejar. ¿Para qué? Para que pues obviamente nuestra empresa empiece a ser ecoamigable. Entonces aquí ya empieza a evidenciarse claramente cómo nuestros procesos productivos tienen que entrar a hacer un análisis en cada una de las fases. ¿Qué entra y qué sale? Entonces, claro, la fruta en buen estado pasa al siguiente proceso, que es ¿cuál? El lavado. La fruta en mal estado sale del proceso conjuntamente con el agua vertida. Y yo tengo que empezar a mirar esta agua, que el vertimiento y la fruta, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Para qué? Para disminuir la carga contaminante. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? ¿Sí es claro? Qué pena, quería hacerle pues una pregunta. ¿Está también permitido lo que es, digamos, que uno, pues en un caso hipotético, que uno fuera como el propietario pues de una huerta? Sí. Y digamos que yo me centro solamente en la producción pues de esas frutas o de esas verduras y me encargo únicamente de su comercialización. Por eso, el problema es lo que vimos en que, digamos, la producción de ello es de muy bajo costo.
¿sí? O muy bajo valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Es lo que nosotros hoy evidenciamos en un país como nuestro, que el productor primario, o sea, el campesino, cuando no hace ningún procesamiento, pues obviamente la agricultura a veces no es rentable. Entonces vemos que los cafeteros, si no sube el valor del café, están en quiebra, los algodoneros, a no ser que sean unas gran y mega industrias que ya tengan exportado el tema. Sí me hago entender, pero ellos, digamos, la mayoría de fabricantes o productores primarios nuestros, pues obviamente, digamos, quiebran en virtud a eso, a que no se le hace un valor agregado. Entonces, el mínimo que tiene que hacer es una recolección, un procesamiento simple para poder limpiarlo, organizarlo, empacarlo y comercializarlo primario, pero con algún proceso. Ahí genera un valor. Pero digamos, lo que más genera valor es cuando se empieza a generar procesos. O sea, cuando yo cojo la naranja y de esa naranja, por ejemplo, quito la cáscara y a partir de la cáscara saco harina. Entonces, automáticamente esa harina me va a dar un valor agregado. Pero además de eso, puedo sacar, digamos, lo que es, digamos, jarabe de dulce de naranja, o puedo generar, digamos, fruta deshidratada, o puedo generar jugos, ¿sí? Cada uno de esos procesos me van a dar unos valores agregados más significativos, y esto hace que muchos de esos productos primarios que tienen una pereza, o sea, perecen muy rápidamente. Aquí ya cuando entra un proceso productivo yo puedo controlar un poco mucho más fácil la duración y la durabilidad de esos procesos. ¿En virtud a qué? A que puedo ya manejar otra serie de elementos como son congelados, empacados al vacío, etcétera, que aumentan los costos, pero igualmente va a aumentar el valor agregado del mismo producto. Entonces, de ahí la importancia de que siempre estemos pensando, en el caso de ustedes, en un proceso industrial que genere una transformación de ese producto primario. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Ok, entonces tenemos aquí lavado, entonces ya sabemos, después pasa ya, una vez seleccionado ya de buena calidad, entra un lavado, entonces entra agua clorada, ¿para qué? Para que el cloro mate todo lo que son los microorganismos que pueden tener sobre la piel. Después viene un raspado, entra la fruta y ¿qué? Sale la piel y la cáscara. Hay un despulpado, sale la semilla y la cáscara, empieza un proceso de cocción. Y una vez, digamos, ese proceso de cocción, se le agrega los jarabes, ¿para qué? Para empezar a confitar esa fruta. Ahí viene lo que son el proceso de drenado, sacar los excesos de jarabe, el lavado para poder limpiar residuos que puedan generar, el secado, el empaque y el almacenamiento. Entonces vemos cómo claramente aquí hay un flujo de un proceso establecido, en el cual lo tengo claro, pero hemos adicionado qué entra y qué sale en cada uno de esos procesos. Y para nosotros son importantes las entradas y salidas, porque dentro de ello es que vamos a poder determinar cuáles son las cargas contaminantes que a lo largo de un proceso productivo se generan. Entonces, vamos a ver que salen vertimientos, o sea, aguas, frutas en mala calidad, o sea, residuos sólidos, piel y cáscara, digamos que sale, semillas y exceso de cáscara, exceso de jarabe, agua que se convierte en vertimientos, residuos de jarabe, vapor, o sea, emisiones a la atmósfera de residuos de jarabe. Entonces vemos cómo hay una gran carga contaminante de residuos líquidos, de residuos sólidos y de residuos gaseosos, que nosotros, desde el punto de vista de producción, buscando que la empresa sea ecoamigable, juegue ese papel, empezar a construir una empresa que estas cargas contaminantes, pues obviamente estén controladas. ¿Hasta ahí es claro? Profe, o sea que eso se haría con cada producto. Sí, Que, correcto. o O sea, tú escoges, ¿cuál te gustaría? Dime uno que te gustaría trabajar, por ejemplo. por ejemplo, la leche. La leche. Entonces tú coges la leche y tienes que pensar primero en 10 procesos que puedas hacer con la leche. Entonces vas a decir, yo puedo producir leche, digamos, solamente haciéndole todo el proceso de pasteurización y vender leche. Esa es una. Puedo hacer mantequilla, puedo hacer distintos tipos de queso, puedo hacer yogur, puedo hacer kumis, puedo hacer crema de leche, puedo hacer leche en polvo. Entonces, tú ya tienes
un abanico de opciones que están establecidos. Cada una de esas, la idea es que tú las puedas describir y sepas qué es para poder establecer. Y tú escoges una, dice voy a vender mantequilla, por dar un ejemplo. Entonces tienes que entrar a mirar cómo es el proceso de cómo se produce la mantequilla. ¿De acuerdo? Entonces hay una serie de pasos que son estas fases del proceso. Entonces tú tienes que hacer un flujograma que te permita entender cada una de ellas y establecer qué es lo que se hace en cada una de esas fases. ¿Por qué? Porque aquí dice lavado y selección, pero ese lavado y selección tiene un proceso establecido que me dice cómo lo debo hacer y para qué, para que sea adecuado. Entonces ahí empiezo yo a visualizar claramente el proceso de fabricación de ese producto y ver qué es lo que entra en cada una de esas fases del proceso y qué es lo que sale. Una vez tengo claro eso, tengo en mi cabeza el proceso de producción de la empresa que yo quiero construir. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí te quedó claro? Sí, profe. Ok. Entonces, va a ser nuestra actividad esta semana? Primero, seleccionar un producto primario agropecuario, sea la mora, sea el mango, sea la piña, sea la leche, sea la carne, el que ustedes quieran. Una vez escojo eso, hago una descripción de este producto primario. Entonces, si la mora, eso es un vegetal, es un fruto que tiene estas características, estas vitaminas, estos elementos. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir potencializar el producto primario que yo voy a transformar. De ahí, un segundo paso es establecer 10 transformaciones de este producto primario para darle el valor agregado al producto. Entonces, por eso hemos hablado, quiero productos de transformación. Haga de cuenta que la empresa que ustedes van a comprar, van a construir, les llega el producto primario. O sea, a la puerta de la fábrica les llega la mora, les llega el mango, les llega la piña, les llega la leche y les llega la carne. No voy a tener un hato o no voy a tener una finca, no. Yo voy a hablar es el proceso. Una vez entra el producto a la empresa, o sea, haga de cuenta que su casa es la empresa y ahí están todos los procesos. Entonces, tengo que mirar esa transformación de ese producto primario. Entonces, voy a mirar 10 transformaciones, entonces identifico 10 posibilidades, hago una descripción de cada una de ellas para que ustedes tengan el conocimiento y de esas escogen una que les agrade, que puedan justificar la decisión de decir, oye, yo escojo, digamos, mermelada. Entonces, ¿por qué? Porque la mermelada tiene una posibilidad de procesamiento fácil, me genera la posibilidad de comercialización de este producto. Doy una justificación, la que ustedes quieran quedar. Y hago una descripción de eso. Entonces, la mermelada es un producto de tales y tales, establece tales y tales cosas y hago, digamos, esos elementos. Ese es el segundo punto. El tercer punto, hago una descripción del proceso productivo. ¿Qué materia prima e ingredientes requiere para fabricar? En este caso, si escogí la mermelada, entonces ya tengo la fruta, agua, azúcar, digamos, necesito energía, o sea, un elemento dado. ¿Qué instalaciones y equipos? O sea, ¿qué tengo que tener? Entonces tengo que tener una marmita, tengo que tener un pelador, tengo que tener estos elementos como para tener a grandes rasgos. Y hacer el diagrama de flujo o flujograma del proceso, lo que acabamos de ver, que me permita visualizar, tener una línea de producción clara y decir, esto se produce así y se produce así y lo tenemos claro. Una vez tenemos eso, empezamos a construir el concepto de empresa, que sea ecoamigable. ¿Quiénes somos como empresa? ¿Qué misión tenemos? ¿Qué visión tenemos? ¿Qué normas tenemos que cumplir? ¿Cuál es el proceso que tengo que realizar para obtener el producto? Entonces, yo con base en el flujograma hago una descripción de ese proceso. Entonces digo, el lavado se hace de esta forma, el limpiado, el pelado se hace de esta forma. Elaborar el diagrama de operación del proceso es el mismo diagrama que tengo aquí, o sea, el flujograma ya lo tengo claro, establecido en este punto, y establezco qué equipos necesito para realizar. Entonces, estos los tenemos. Estos dos últimos puntos que están aquí están igualmente en el punto 3. Aquí los he detallado, aquí los he incorporado ya a una visión empresarial. O sea, el número 4 ya es la visión de una empresa visualizado con el producto, con los 3 puntos anteriores que nosotros hemos hecho. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Una vez tengamos esto, ¿qué vamos a hacer en las futuras clases?
lo que vamos a hacer es empezar a visualizar esa empresa que nosotros tenemos, que es la transformación, la producción de mermelada, la producción de jugos, la producción de dulces, de chocolates. Esta empresa, que es la que nosotros vamos a crear, vamos a establecer qué materias primas entran. Entonces, entra la materia prima, en este caso la fruta, el azúcar, pero entra agua y entra energía. ¿Qué tecnologías utilizamos? ¿Qué equipos? ¿Qué mano de obra? ¿Qué capital se requiere para ello? ¿Qué organización está entrando a la empresa? ¿Y qué está saliendo? Entonces, un producto final, que es la mermelada o el producto que sea, un producto ya elaborado, y salen, además de eso, residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, nos vamos a centrar, además de todo este proceso, a mirar con lupa cuáles son las materias primas, la energía y el agua que entran al proceso industrial, y vamos a mirar cómo controlamos los residuos o cargas contaminantes. Esto bajo una óptica muy simple, que es digamos, fases que vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a mirar cómo fabricamos, o sea, miramos el proceso de producción, ¿sí? Y ese proceso de producción vamos a tratar de disminuir la carga contaminante al máximo, o sea, minimizar los daños al medio ambiente que podemos generar a través de un mecanismo que se llama producción más limpia. Pero igualmente vamos a mirar el proceso sacándole las máximas ventajas, o sea, ganando la mayor cantidad de recursos económicos y mejorando las condiciones ambientales, haciendo un uso eficiente de los recursos. A eso se llama ecoeficiencia. Entonces, con estos dos elementos de análisis del proceso, nosotros vamos a cambiar de procesos altamente contaminantes a procesos con unos bajos niveles de contaminación, ojalá ninguno, y de una baja rentabilidad a una alta rentabilidad de los procesos productivos. Entonces, son esos dos elementos que vamos a mirar desde el punto de vista práctico. Y una vez visto el proceso, nos vamos a dedicar al producto. ¿Cuál es el producto? La mermelada, la mantequilla, el maní, lo que ustedes quieran. Y vamos a trabajar el análisis de ciclo de vida para que ese producto genere el menor daño posible a quién, al consumidor y al entorno donde se va a consumir ello. Y para ello, pues igualmente vamos a mirar dos elementos fundamentales que están aquí entre líneas, que es la ecoinnovación y ecodiseño, para poder tener comercios verdes. ¿Qué es un comercio verde? Es el producto, mantequilla, maní, jugos, sacándole el máximo provecho. Es buscar los mejores mercados de exportación y consumo de este producto, porque es un producto ecoamigable. Entonces, lo que nosotros nos vamos a hacer en esta segunda parte de nuestra materia es eso, es podernos entrar a hacer unos análisis de los procesos, buscando la forma de disminuir la carga contaminante y maximizar las ventajas o beneficios económicos y ambientales a través de dos procesos: producción más limpia y ecodeficiencia. Una vez hayamos hecho a nivel de procesos eso, nos vamos a meter en el producto y vamos a disminuir la carga contaminante en el uso de ese producto o en el consumo de ese producto a través de lo que se conoce como análisis de ciclo de vida, y vamos a generar dos procesos adicionales, que es el ecodiseño y la ecoinnovación, para poder generar un comercio de exportación a los países que consumen productos saludables, ecoamigables, como son esos países ricos, y a eso se denomina consumo o comercio verde. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, pues yo sí tengo una duda. Pues Cuéntame. yo estaba pensando pues ya en el producto, y digamos que yo tenía pensado pues en la panela, por así decirlo. Pues, Correcto. pero entonces yo tengo una duda, y es que pues ya hace unos meses yo había escuchado pues por medio de las noticias que pues digamos la producción de panela no se podía hacer de manera industrial, sino que era artesanal solamente. Entonces, uno No, ahí que podría hacer o no, qué. eso es equivocado, eso es equivocado. O sea, el tema es que la mayor nivel de producción que se tiene es el tema el tema artesanal. Y el problema, por eso es que la exportación de panela es muy baja, ¿sí? Solamente se tiene para consumo interno.
¿Es por qué? Porque el problema de la producción artesanal genera unas cargas contaminantes que se tienen. De hecho, cuando uno a veces coge la panela y está mal procesada, a veces le encuentra insectos. ¿Sí? En eso, entonces encuentra abejas, encuentra elementos, residuos, que eso es lo que hace que se rechace ese producto a nivel internacional. Entonces nosotros pensemos en procesos de productos que puedo exportar, porque eso es un valor agregado que un ingeniero industrial tiene que aportar. Siempre pensar en una empresa, cómo puedo agrandar e incrementar el proceso productivo y las ganancias económicas y ambientales en una empresa. Porque una vez tú pienses en eso, lo que estás haciendo es, sin darse cuenta, empoderándote de tu rol como ingeniero industrial. ¿Para qué? Para volverse necesario dentro de una empresa. Entonces, aquí al pensar nosotros en eso, pienses tú en cómo generar el proceso de transformación de la caña de azúcar en panela, ¿sí? En un proceso industrial, hacerlo en una fábrica común y corriente, una fábrica que tenga los controles, donde un ingeniero industrial sea el encargado de todo el proceso. ¿Para qué? Para evidenciar la disminución de cargas contaminantes que se tienen. Entonces, Jimmy, si tú estás pensando en la pared, coge la caña de azúcar como tema básico, como producto primario y genere la transformación en panela. No hay ningún inconveniente. Listo, profe. Ok, ¿qué otra pregunta tienen? Es importante que esto, leen la pregunta, mire, yo voy a compartirles y voy a hacer un análisis muy rápido de los documentos que se tienen para que les sirvan y no se vayan a poner a buscar cosas, a veces que se pierden a buscar y no miran lo que uno les coloca, ¿sí? Entonces voy a mostrárselo, un momentico. Vamos a mirar aquí qué documentos les abrí. Entonces voy a mirar. Aquí, digamos, es un poco la comprensión de qué es el tema agroindustrial, pero vamos a abrir esto. Fichas técnicas del proceso. Entonces, vamos a abrir ese documento. Entonces, fichas técnicas del proceso. ¿Sí? Entonces, fichas de frutas. Bocadillo de guayaba con panela, vino de frutas, elaboración de vinagre, néctar de frutas tropicales, higos en almíbar, piña en almíbar, piñas deshidratadas, frutas cítricas confitadas, secado de mango por medio osmótico y caliente, frutas cristalizadas. Si ve que aquí ya hay transformaciones y si ustedes entran a la primera, bocadillo de guayaba con panela, hay una descripción del producto, hay elementos que les va a permitir a ustedes poder entender cuál es el origen de la tecnología, cuáles son las materias primas, los ingredientes, las instalaciones, los equipos, el diagrama de ello. Todo esto en la práctica siempre ya está. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no sabemos buscarlo y no sabemos encontrar el tema. Por eso yo cuando coloco documentos, los documentos lo que les permiten son facilitar a ustedes los procesos. A mí no me interesa enredarlos con que ustedes empiecen a mirar. No, lo que quiero es que por lo menos revisen la información, escojan el elemento dado, lo puedan plasmar, piensen en una empresa y se empiecen a centrar en esto. Porque lo que yo voy a empezar a trabajar es este flujograma. Desde que la guayaba llega, se selecciona, se lava, se prepara, se despulpa, se hace una concentración, un envasado, un pasteurizado, un etiquetado, un empacado y un almacenamiento. Aquí hay un flujograma, pero cada fase de ellas tengo que analizar cuál es el proceso y con base en ello qué entra y qué sale, ¿para qué? Para hacer una producción, digamos, adecuada del tema. Entonces, si ustedes miran aquí, los procesos están dados, ¿sí? Entonces, aquí miramos cómo se controla la calidad, qué aspectos tienen en términos generales y hasta la bibliografía que ustedes podrían consultar. Entonces, esto les va a facilitar, digamos, por lo menos la visión. ¿Y esto en dónde está? Pues obviamente aquí en el Classroom, en la bibliografía que yo veo. Si miramos el segundo, manual de elaboración, mire, hay un manual de elaboración de productos derivados de frutas y hortalizas. Entonces empieza la producción de qué? Y elaboración de elementos dados de guayaba, igual está dado el producto, allí está planteado. El tercero, manual de procesamiento de qué? De frutas tropicales a escala artesanal en El Salvador. Entonces, ya, digamos, uno empieza a mirar cuáles son y a partir de allí les va a servir. Y si yo quiero mirar todo el tema agroindustrial para mirar qué es el tema, pues lo que me permite es empezar a visualizar una visión clara de lo que es el proceso agroindustrial y a partir de allí empezar a visualizar cómo es esa cadena agroindustrial y cómo puedo yo generar uno en beneficio al tema. Entonces,
Importante que estos 4 documentos los revisen dentro de esta actividad para que se les facilite y puedan hacerla de manera sencilla, pero lo más importante es que se adentren y se apropien del proceso que ustedes van a escoger. ¿Para qué? Para tener claro lo que vamos a arrancar en la próxima clase. ¿Les queda claro? Listo, profe. Ok, María Paula, ¿algún comentario? ¿Cómo les pareció esta primera clase de la segunda parte? María Camila, dígame. Profe, qué pena, yo necesito comentarle algo, pero podría ser ahorita. Pues se No, puede con el quedar mayor- por favor. Ok, ok. Pero ¿cómo te pareció, ya que aprendiste, le levantaste la mano, cómo te pareció esta primera clase? Pues, profe, la verdad ya es muy interesante porque ya nos estamos encaminando a lo que nosotros nos vamos a dedicar, un factor muy trascendental en nuestras carreras, en nuestra profesión. Entonces, pues, personalmente me gusta mucho. Bueno, les cuento que normalmente, yo no sé, ¿hay alguno de un semestre superior, séptimo, octavo, noveno? ¿Hay alguien aquí? Normalmente esas personas siempre han comentado que ojalá esta clase la hubiesen visto antes, porque le genera mucha, digamos, lo que ustedes que están arrancando pues, se van a ir metiendo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, nos vemos dentro de 8 días, hijos, y espero de que la actividad la disfruten. Un abrazo para todos y feliz semana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Chao, hija.